días, mis amados hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica Vida en Cristo. Una vez más, por la voluntad de nuestro Señor, nos reunimos como iglesia para honrarle, para alabarle, para glorificar su santo nombre. Bendito sea nuestro Dios amado, bendito sea su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y bendito sea su Santo Espíritu. Bendito sea el Trino y uno Dios, uno mayor que su iglesia, hoy está en medio de nosotros para recibir la honra y la gloria. Vamos a orar, mis amados hermanos, inclinemos nuestros rostros. Dios Todopoderoso, mi Padre mío, mi Padre amado, te adoramos, te alabamos, Señor, en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor. Tuyo es el poder y la gloria. Señor, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, Señor, no hay Dios que pueda hacer las obras como lo haces tú, Señor. Eres nuestro Dios amado, nuestro Padre, y bendito sea tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea tu Santo Espíritu, Señor, nuestro gran Consolador. Hoy, Señor, queremos elevar hasta el cielo frutos de labios que alaban tu nombre. Bendito seas, Padre mío, hoy y por toda la eternidad. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor, así oramos. Amén, amén. Bien, hermano, también como es importante en nuestra vida cristiana, nuestra militancia en la fe, siempre estar escudriñando las Escrituras y leer su palabra, porque es nuestro alimento espiritual. Vamos a leer el Salmo 2, todos juntos, por favor, en su casa, y yo desde aquí también leyendo el Salmo 22, pero usted acompáñenos con su Biblia o con cualquier otro material que pueda tener la palabra de Dios. Y dice el Salmo 2, el reino del ungido de Jehová. Ese es el título. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pues yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantados con vara de hierro, como vasija del alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y bendito sea su palabra, mis amados hermanos. Hemos venido también hoy día con todo ese ánimo, con todo ese entusiasmo de alabar y glorificar su nombre. Dice el coro: te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar
de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te oro, Señor, con el corazón. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Aleluya. Con toda tu mente, con todo tu corazón. ¿Por qué no decirlo también? Y a tu prójimo, como a ti mismo. Los dos grandes mandamientos para usted y para mí. Hermanos, seguimos en el desarrollo del culto y desde muy lejos del sitio donde nosotros estamos, lejos de Lima, nuestra hermana que radica en Puerto Maldonado, Blanquita Cáceres, nos trae las noticias de los acontecimientos que vienen ocurriendo en nuestra amada iglesia. Entonces vamos a invitar a mi hermana Blanquita. Adelante, mi hermana Blanquita, con las noticias. Buenas tardes, queridos hermanos, les saluda Blanca desde la ciudad de Puerto Maldonado. En esta oportunidad me encuentro acá en la Plaza de Armas, aprovechando que ha salido un poquito el sol, ya que este mes estamos en el mes de invierno y está full lluvias. Queridos hermanos, en esta oportunidad quiero transmitirles las noticias de la Iglesia Vida en Cristo. El día miércoles, queridos hermanos, tenemos nuestro estudio bíblico y estamos estudiando en esta oportunidad al profeta Jeremías. ¿Qué hora podemos participar? Es a partir de las 7 de la noche vía Zoom o vía Facebook. El mismo miércoles a las 9 de la noche tenemos nuestro culto de oración para interceder mediante la oración por nuestros hermanos, por nuestro prójimo, y algún pariente que ustedes tengan, hermano, familiar, que necesita de la oración. Hay que hacerlo, porque Dios dice bien en su palabra, donde se reúnen 2 o más personas, Él está presente ahí. Así es que, apreciados hermanos, les esperamos vía Zoom o vía Facebook los días miércoles a las 9 de la noche. Los jóvenes no se podían quedar atrás, así es que los días sábados a las 5 de la tarde tenemos el ministerio juvenil que está a cargo del hermano Daniel. Así es que, chicos, a reunirse los días sábados a las 5 de la tarde vía Facebook o vía Zoom. El mismo sábado a las 7 de la noche tenemos el estudio bíblico y en esa oportunidad estamos estudiando la carta de Romanos. Los domingos, hermanos, tenemos ya el culto familiar, que es a las 11 de la mañana. Ahí nos reunimos todos y lo podemos hacer también vía Zoom y vía Facebook. Este 12 de diciembre vamos a hablar sobre la Navidad ante el rostro de las mujeres. También, queridos hermanos, les quería decir que tenemos el culto de cena, que son el último domingo de cada mes. ¿Cuándo lo realizamos? El último domingo de cada mes, después del culto familiar. Ya los esperamos, hermanos, los días domingos a partir de las 11 de la mañana. Dentro de las actividades relevantes que tiene la iglesia, preciosos hermanos, quiero invitarles a todos los hermanos que aún no se han bautizado, que esta es su oportunidad.
A partir de enero tenemos el 9, el 16 y el 23 de enero programados ya para todos los hermanos que desean bautizarse. Asimismo, para los ensayos del coro de la iglesia se les invita de 5 de la tarde a 7 de la noche. Queridos hermanos, si sabemos de alguien que desea bautizarse, hagámoslo ya este mes de enero, que falta poquito. Para todos los hermanos que nos gusta alabar a Dios y cantar, participemos en el coro de la iglesia, que es los días jueves y viernes de 6:30 a 8 de la noche. Los días jueves va a ser vía presencial y los días viernes va a ser vía virtual. Gracias hermanos por acompañarme en esta oportunidad y los espero los días miércoles, sábados y domingos vía Zoom o vía Facebook. Gracias hermanos, bendiciones. Muchas gracias, hermana Blanquita, por habernos traído las noticias de la iglesia. Mira, en realidad no, lejos, está en Puerto Maldonado, pero como si estuviéramos presentes en la iglesia, así te sentimos. Muchas bendiciones por allá a la familia, a Chanita, Matt y toda tu familia. Y también, hermanos, y como es parte del programa de nuestra iglesia, queremos recibir los saludos. Ana, a quien conozco bastante, ella nos va a traer los saludos el día de hoy. Por favor, a mi esposa Celia Neira, adelante con los saludos. Gracias, José, por darme la oportunidad de llevar los saludos a la Iglesia Evangélica Vida en Cristo. Hermanos, para mí es un placer tener los saludos a ustedes y hacerles llegar a cada hogar de ustedes. Gracias, hermanos, a todos los que están acá en el país, en Perú, y también lo hago extensivo a los que están afuera, ¿no? Por diferentes circunstancias ellos están afuera y los saludamos y los recordamos muy gratamente y esperemos que en el nombre de nuestro Señor ellos se encuentren todos bien. También tenemos los saludos de cumpleaños. Acá les voy a dar los nombres de cada uno que están celebrando cumpleaños esta semana. Tenemos el 9 de diciembre a la hermana Marlene Fano. Ella es la hermana de Mila Fano. También el día 10, Dougler Hidalgo. Es un hermano, su esposo de la hermana Doris Sevillano. También de Franklin Mamani. Tenemos el día 12, Marlene Pitanzo, hermana de Delia Pitanzo. El día 14, José Arrunátegui, esposo de Mónica Arrunátegui de Mirones. Y el día 17 tenemos del hermano John Godoy. Y el día 18, Eddie Espinosa Puma. Felicidades, hermanos, que el Señor los acompañe en este día tan especial para cada uno de ustedes y que lo pasen muy bonito. Ahí estaremos llegando para la torta. No se olviden de guardarnos torta a todos los hermanos. Vamos a llegar, hermanos. Tengan presente eso. Ya, hermanos, también tenemos un día muy especial, un aniversario de bodas. Nuestro pastor está cumpliendo un año más de matrimonio. Los saludamos al pastor Juan y a la hermana Eunice y a toda la familia en general y que lo pasen muy bonito. Que el Señor los siga bendiciendo ricamente en este día tan especial, pastor. Los queremos mucho y saludos a todos. Me despido con un fuerte abrazo y muchas bendiciones para ustedes. Gracias, hermanos. Gracias, Celia, por los saludos. De verdad que ha sido extensiva y qué bueno que saludar a nuestros hermanos en todos los sitios, en todas partes donde se encuentren. Y hermanos, también tenemos entre nosotros con nuestra hermana misionera, Zulema Ríos. Ella es misionera de las comunidades nativas y trae un saludo para nuestra iglesia. Quiero invitar a mi hermana Zulema. Por favor, hermana, adelante. Qué alegría saludarles en este día.
a ustedes, hermanos de la Iglesia Evangélica Vida en Cristo. Mi nombre es Zulema Berríos y junto a mi familia servimos como misioneros en las comunidades amazónicas de nuestro país. Bueno, y en esta semana que comienza el mes de diciembre, que termina el año y que sobre todo nos recuerda a Dios hecho hombre, creo que es un día muy especial, es un mes muy especial. Es bueno traer saludos desde todos los rincones de nuestro país, ¿no? Como muestra de que Dios está con nosotros, Emmanuel. Y qué mejor que nosotros sigamos renovando esa pasión por hacer vivo el mensaje de Jesucristo, de llevar a nuestro alrededor, pero también hacia todos estos rincones, el mensaje reconciliador de nuestro Dios. Hermanos, que Dios les bendiga, muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, hermana Zulema Ríos, por los saludos a la iglesia. Y hermanos, continuando con el programa de nuestro culto el día de hoy, estamos muy próximos también a recibir lo que es el alimento sólido de la palabra del Señor. Y en este mes de la Navidad, tenemos un tema muy importante, como lo refiere en Mateo capítulo 1, versículos de 18 a 25, con el tema ante el rostro de las mujeres. Pero vamos a entonar un himno. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Sí? Vamos a entonar ahí. Dice el himno: oh alehuela de Belén, afortunada tú, pues en tus campos brilla hoy la sempiterna luz. El Hijo tan deseado, con tan constante expectación, el anunciado Salvador en ti, Belén, nació. Oh aldehuela de Belén, afortunada tú, pues en tus campos brilla hoy la sempiterna luz. El Hijo tan deseado, con santa expectación, el anunciado Salvador en ti, Belén, nació. Hallado el Redentor nació, los ángeles están velando todos con amor al niño sin igual. Estrella rutilante, a Dios la gloria da, pues hoy el cielo nos mostró su buena voluntad. Calladamente Dios nos da su incomparable don, así también impartirá sus bendiciones hoy. Ninguno oído acaso perciba su venir, mas el de humilde corazón lo habrá de recibir. Oh santo niño de Belén, desciendo con tu paz, en nuestras almas nace hoy, limpiando todo mal. Los ángeles del cielo que anuncian al nacer, ven con nosotros a morar, oh Cristo Emmanuel.
Aleluya, bendito sea el Señor. Dice su palabra que nacía en la historia de la humanidad Jesús, el Salvador de su pueblo, el Salvador de la humanidad. Emmanuel, Dios con nosotros. Pastor Juan, adelante por favor. Muchas gracias, José. Esta mañana entonces estamos contentos de encontrarnos como iglesia celebrando lo que significa vivir una fe cristiana auténtica. Y como Iglesia Vida en Cristo, luego de este tiempo de adoración, queremos disfrutar también de un tiempo de encuentro con la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te agradecemos que nos permites tener este tiempo alrededor de tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es el alimento que tú nos das para fortalecernos, para ayudarnos, Señor, a tener las fuerzas para enfrentar la vida. Bendice, Señor, a tu pueblo, que esa palabra tuya nos guíe, Señor. Gracias porque a través de tu palabra te hemos conocido a ti. Gracias porque, Señor, ahora vivimos esa salvación a través de Jesucristo. Y queremos, Señor, encomendar este tiempo en tus manos, que tu Espíritu Santo toque nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Este mes de diciembre, como Iglesia Evangélica Vida en Cristo, estamos trabajando la temática Reino de Dios, Rostro Encarnado. Este mes es un mes muy especial porque estamos celebrando las fiestas de Navidad. Y en esta fiesta de Navidad recordamos a Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino para darnos salvación, para librarnos de la esclavitud del pecado, para darnos esperanza, para darnos vida, vida plena, vida en Cristo. Y para entender el significado de la Navidad, este mes continuamos reflexionando sobre los diversos escenarios que implicó la primera Navidad que está registrada en la historia. La semana pasada reflexionamos sobre el tema Navidad ante el rostro de los pobres. Y nos preguntábamos, ¿cómo vivieron los pobres la primera Navidad? ¿Qué aprendemos de esas vivencias? ¿Qué sentido tiene la Navidad para el mundo que vive sumido en la pobreza? Esta mañana vamos a considerar un segundo escenario. Nuestro tema de reflexión bíblica es Navidad ante el rostro de las mujeres. ¿Cómo vivían las mujeres en el contexto de la primera Navidad? ¿La primera Navidad tomó en cuenta a las mujeres? ¿Qué significó para las mujeres esa primera Navidad? ¿Qué datos nos registra el Evangelio de Mateo sobre estos hechos? Entonces vamos a considerar esta temática. Primero, reflexionemos brevemente sobre la condición de las mujeres en los tiempos de Jesús y en nuestro tiempo. Y la situación, ese panorama de las mujeres en el tiempo de Jesús, nos dan datos no muy halagadores. Las mujeres estaban en una situación de mucha exclusión. Estaban recluidas en el ámbito del hogar, eran consideradas como un objeto, un bien que podía ser desechable por parte de los varones. Esa era la realidad difícil que enfrentaban las mujeres. Las mujeres también vivían en un mundo donde las deshumanizaban. Eran maltratadas, eran violentadas, no tenían derechos, una situación muy compleja, muy difícil. Las mujeres estaban también invisibilizadas, es decir, no eran tomadas en cuenta, no existían para las estadísticas y era su situación muy, muy grave, muy difícil. En ese panorama nos preguntamos qué habrá significado para las mujeres entonces la primera Navidad. Y cuando pensamos en el pasado, tenemos que también pensar en el presente. Es decir, han pasado tantos siglos y ahora ¿cómo se encuentran la situación de las mujeres en el tiempo contemporáneo? Es nuestra pregunta.
Y nos encontramos con una realidad también que no dista mucho del mundo antiguo. Es decir, vivimos en un mundo donde las mujeres han logrado muchas cosas, pero todavía existen situaciones donde las mujeres son maltratadas, son violentadas, las mujeres son asesinadas, y nos preguntamos, ¿qué significa la Navidad para este sector tan amplio de la población? Y hay datos que nos tienen que ayudar a reflexionar en este tiempo de Navidad. ¿Por qué vivimos en un mundo donde 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja? ¿Por qué nos acostumbramos a vivir en un mundo así? ¿Por qué de cada 5 mujeres asesinadas, 3 fueron a mano de su pareja o de un familiar? Y nosotros seguimos la vida como si no pasara nada. Seguimos celebrando todas las cosas y nos olvidamos de cosas fundamentales en la vida. ¿Por qué nos preguntamos de cada día 137 mujeres son asesinadas en el mundo? Y eso no es algo que podemos pasar por alto. Cuando nos acercamos a la Biblia, nosotros nos acercamos con estas realidades y nos preguntamos, ¿qué sentido tiene la Navidad para este sector amplio de las personas que van a vivir también estas fiestas navideñas? Y cuando miramos estos datos, entonces, nos preguntábamos, como decíamos, ¿y ahora qué significa la Navidad bajo el rostro de las mujeres? Y el rostro de las mujeres en la primera Navidad de la historia está registrada en las Escrituras. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la situación concreta que enfrentaron las mujeres en el tiempo de la primera Navidad? El capítulo 1 del Evangelio de Mateo va a ser la base sobre la cual vamos a reflexionar esta mañana, y nuestra pregunta es, ¿qué nos dice Mateo sobre este rostro de las mujeres en el contexto de la primera Navidad de la historia? Vamos a leer Mateo capítulo 1, vamos a dar lectura el versículo 3, el versículo 5 y 6, el versículo 16. Estos son los versículos sobre los cuales vamos a meditar esta mañana. Dice la palabra del Señor, Mateo 1, versículo 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Versículos 5 y 6. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Versículo 6. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Estos son los versículos que queremos reflexionar esta mañana. Estos versículos están en Mateo capítulo 1. Y cuando leemos estos versículos nos preguntamos, ¿y qué tiene que ver esto con la Navidad? Algunos de ustedes estarán preguntándose. Pero fíjense, el capítulo 1 de Mateo nos habla del nacimiento de Jesús. Y nos describe el contexto en el cual nació Jesús. Y el Evangelio de Mateo empieza brindándonos una genealogía acerca de Jesús. Es decir, ¿quiénes son los ascendientes de Jesús? ¿De dónde viene esa raíz, ¿no?, de la cual proviene Jesús? Y al leer esta genealogía completa, hemos seleccionado nada más 4 versículos, pero al leer la genealogía completa podemos ver ese panorama de la línea genealógica de Jesús. Y al observar esta línea genealógica, podemos tomar conciencia que en el contexto de la Navidad, las Escrituras hacen visible a las mujeres. Hacen visible a las mujeres. Los judíos, en tiempos de Jesús, no acostumbraban incluir a las mujeres en los hechos importantes de la vida y de la historia. Es decir, en las genealogías que
organizaban los judíos en esas genealogías de sus antecedentes, de dónde procedían, nunca figuraban el nombre, la memoria, el recuerdo de las mujeres. Sin embargo, en esta genealogía que hemos dado lectura, contra toda la costumbre judía, contra toda la mentalidad del pueblo hebreo, el Evangelio de Mateo incluye a 5 mujeres en la genealogía de Jesús. 5 mujeres en la genealogía. No es un error, no es que se equivocó una sola vez y pasó eso así. No. Hay una intención en el autor bíblico al incluir en la genealogía de Jesús, del Jesús que nace para traernos salvación, incluye a 5 mujeres. Y veamos entonces cada uno de estos casos y qué podemos aprender en el contexto de la primera Navidad. ¿Por qué en el contexto de la primera Navidad el autor bíblico menciona a 5 mujeres que son parte de la historia de la cual proviene Jesús? La primera mujer que encontramos en esta genealogía la encontramos en Mateo capítulo 1, versículo 3. Mateo 1, versículo 3. Lo volvemos a leer. Dice: Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Y ustedes se preguntan, ¿y quién es la mujer aquí? ¿No? Algunos estarán diciendo Sara, pero no es Sara. Sara es el nombre de varón. Y en el pueblo judío es nombre de varón. ¿Quién es la mujer en esta lectura bíblica? Es Tamar. Tamar es la mujer. Y Tamar nos recuerda a las mujeres que luchan para que se les haga justicia. Esa es Tamar en la historia bíblica. En este versículo 3, entonces, aquí encontramos a Tamar. Y la pregunta de fondo que nos hacemos es: ¿quién fue Tamar? ¿Qué hizo Tamar? ¿Por qué está registrada Tamar en esta genealogía? La historia de Tamar lo podemos encontrar en Génesis capítulo 38. Si ustedes leen con detenimiento el capítulo 38 de Génesis, van a encontrar toda la historia de Tamar, pero la historia de Tamar es una historia muy complicada, una historia muy complicada. El texto de Mateo dice que Tamar tuvo 2 hijos de Judá. Judá engendró, de Tamar engendró a Fares y a Zara. Y fíjense, Fares y Zara eran hijos gemelos. Importante, ¿no? Qué hermoso es en una familia cuando llegan 2 hijos gemelos. Y para el mundo antiguo que los 2 hijos gemelos sean varones era algo extraordinario, ¿no? Y hoy en día también muchas familias gozan de esa experiencia de tener hijos gemelos, hijos mellizos, y llegaron así y traen una tremenda alegría al hogar, a la familia. Ahora, el Evangelio de Mateo los menciona allí a sus hijos, Fares y Zara. Pero es interesante. Nos preguntamos por qué en este Evangelio, el Evangelio de Mateo, no se nos dice mucho, no se nos dice en realidad nada en relación a cómo es la experiencia de esta familia. Es decir, ¿quién es Judá y quién es Tamar? No se nos dice, simplemente se da por sentado. Se dice, Judá engendró de Tamar a Fares y Zara. Pero ¿quién es Judá y quién es Tamar? Cuando leemos la historia bíblica nos vamos a encontrar con algunas sorpresas que no menciona Mateo. Y es que Judá era el suegro de Tamar. ¿Cómo es posible? Dirán ustedes, ¿cómo es posible que el suegro y la nuera, ¿no?, han tenido relaciones sexuales para tener a Fares y Zara? ¿Y qué sentido tienen estas cosas? ¿Por qué en el Evangelio de Mateo se ubica no solo a una mujer, sino una relación de familia complicada? Según las costumbres de la época, los hermanos del esposo debían dar descendencia a Tamar, pero no lo hicieron.
No lo hicieron. Es decir, Tamar perdió a su esposo. Sus cuñados debían dar descendencia a Tamar para que la memoria de su esposo no se olvide. Los cuñados no cumplieron con esa responsabilidad que era parte de la cultura. La memoria del esposo no podía perderse. Debía tener hijos con esa memoria. Pero resulta que eso no se cumplió. Y en ese contexto van a suceder cosas que generan mucho escándalo para su época y también mucho escándalo para nuestro tiempo. Es decir, ¿qué sucedió? Ante este incumplimiento de las responsabilidades que tenía la familia en relación a Tamar, Tamar decide actuar y hacer algo que sorprendió a todos. ¿Qué hizo Tamar? Tamar, un cierto día, se arregló, se vistió de manera muy provocativa y salió a esperar a Judá, su suegro, en el camino. Y Judá regresaba del trabajo y confundió a su nuera con una prostituta y tuvieron relaciones sexuales. Esto está registrado en Génesis capítulo 38, versículo 15 y 16. Dice la palabra del Señor sobre estos hechos. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarme a ti? Fíjense, fruto de toda esta historia con tanto escándalo, donde la nuera y el suegro tienen relaciones sexuales, nacieron los dos niños gemelos, Fares y Zara. De esta manera, Tamar es la primera mujer que se menciona en la genealogía de Jesús. El autor bíblico está resaltando en esta historia que en la genealogía de Jesús, uno de sus ascendientes nació en un ambiente de crisis moral. Es decir, nos está narrando la historia bíblica cómo en los antepasados de Jesús, no viene Jesús de un trayecto familiar de gente que vive fuera de la realidad. La familia de Jesús fueron familias que enfrentaron muchas dificultades, muchas crisis. Refleja el drama humano de familias marcadas por las crisis éticas, crisis morales, de injusticia, pero de mujeres también que luchan por tener esa memoria que querían recuperar. Es decir, mujeres que no quedan relegadas completamente, sino que ellas se abren camino en la vida, pero de manera complicada, ¿no? Porque esto genera escándalo y uno dice: ¿cómo es posible estas cosas en la historia bíblica? ¿Cómo es posible que Jesús viene de familias de esa condición? Pero esa es la realidad. Yo creo que esta historia nos ayuda a entender que la vida es así, con sus complicaciones, con sus dificultades, con sus crisis. Y en medio de todas esas crisis, Dios se acerca a nosotros para darnos una oportunidad, para mostrarnos su amor, para no desecharnos. Dios no viene a condenarnos. Dios no vino a condenar a la humanidad. Dios vino para darnos una oportunidad de salvación. Y Tamar es una mujer, entonces, que está registrada en la historia, porque los hechos de Tamar fueron importantes en el camino de la fe. Cuando uno lee también los grandes héroes de la fe, nos vamos a sorprender quiénes figuran entre los grandes héroes de la fe. Y Tamar es una mujer de fe. Tamar es una mujer de fe que encuentra ese camino de su vida, tiene un encuentro personal con Dios. Entonces, en la primera Navidad se hizo memoria de una mujer que generó escándalo, ¿no? Una mujer que luchó por su memoria, porque se haga justicia con ella. Yo creo que eso es importante en este tiempo.
Nos preguntamos, en un contexto de tanta violencia contra la mujer, de tanta marginación, ¿estamos teniendo en cuenta el rostro de estas mujeres que hoy en día son marginadas, maltratadas, violentadas? ¿Qué significa la Navidad para ellas? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Cuál es la voluntad, el propósito de Dios para un sector del mundo que sufre tanto? Este es el primer caso. Veamos el segundo caso. El segundo caso de la mujer que se menciona en la genealogía de Jesús lo encontramos en el versículo 5. Mateo 1:5. Dice: Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Ahora nos encontramos que no solo Tamar, sino también ahora está Rahab. Y Rahab nos recuerda a las mujeres que pueden, bajo la gracia de Dios, pueden ser transformadas por el poder de Dios. En este versículo 5 está Rahab. Rahab es la segunda mujer entonces que se menciona en esta genealogía y nos preguntamos, ¿quién es? ¿Quién es ella? ¿No? ¿Quién es ella? La historia de Rahab está registrada en Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Rahab fue la mujer cananea que protegió a los espías que Josué envió para reconocer la zona de Canaán antes de iniciar la conquista de la tierra prometida. Esta genealogía de Jesús nos dice entonces que Rahab, la cananea, se casó con un hombre judío llamado Salmón. Dice el texto bíblico que hemos dado lectura. Salmón, un hombre judío, engendró de Rahab, la cananea, engendró a Boz. ¿No? Entonces, esta historia nos habla de un matrimonio mixto. Un matrimonio mixto. Un judío que parte del pueblo de Dios con una cananea. Pero es interesante que además Mateo de decirnos que este es un matrimonio mixto, no nos da más información. Pero lo que silencia Mateo también es importante. Cuando leemos la historia bíblica en Josué capítulo 2, versículo 1, fíjense lo que dice. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Ahora nos encontramos que en la historia de la genealogía de Jesús, Mateo incluye, yo creo que de manera intencional, coloca a una mujer, pero es una mujer cuya vida está marcada por la prostitución. Y esto era un escándalo, ¿no? ¿Cómo habrán recibido los judíos esta historia? Para ellos era un escándalo. Pero yo creo que Dios no tiene miedo al escándalo, porque Dios es aquel que nos ama a pesar de nuestro pecado. Que no nos desecha cualquiera sea nuestro pecado. Dios tiene misericordia del ser humano. Dios nos ama de tal manera que en la Navidad recordamos cómo Jesús viene al encuentro de la humanidad a sacrificarse, a dar su vida, no solo por aquellos que se consideran buenos, sino por aquellos que son despreciados y desechados por la humanidad. Dios no desecha a nadie. El amor de Dios se abre para incluirnos a todos en la misericordia, en la compasión, en ese actuar generoso de Dios que nos da salvación a través de Jesucristo, cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y volvemos nuestra vida al camino de Dios. Fíjese, decíamos que Mateo no nos dice, solo simplemente nos dice Salmón engendró de Rahab a Boz y se acabó la historia. Pero la historia, detrás de esta genealogía, hay una mujer que sufre, hay una mujer que vive situaciones complejas y esta mujer tuvo un encuentro con Dios. ¿Por qué decimos que tuvo un encuentro con Dios cuando Mateo no dice nada de eso? Simplemente da por sentado.
Y vamos a leer lo que dice el autor bíblico de Hebreos. Fíjense, en la lista de los héroes de la fe, ¿no?, aquellos que marcaron la historia de la fe, encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 31, se hace mención a Rahab. Dice el texto bíblico: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Dice Rahab la ramera. Es decir, todo el mundo conocía a Rahab como la prostituta, la ramera, pero hay algo que marcó la vida de Rahab: la fe. Esta es una mujer que puso su confianza en Dios, entregó su vida a Dios, confió en Dios plenamente. Por eso está en la lista de los héroes de la fe. Esta es una heroína de la fe, que Dios se acerca a ella y ella responde en fe a Dios. Y el autor bíblico, los autores del Nuevo Testamento, han prestado atención a Rahab en dos oportunidades. Hebreos hace referencia a la fe de Rahab. Fe es confiar, poner nuestra confianza en Dios. Rahab es una mujer que no le importa el contexto del cual procede, pero ella está dispuesta a confiar en Dios. Y Santiago también nos menciona a Rahab. Santiago, el capítulo 2, versículo 25, dice: asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otros caminos. Fíjense, mientras Hebreos resalta la fe de Rahab, Santiago resalta las obras de Rahab. Y yo creo que Rahab es una mujer que nos enseña algo importante a nosotros: que cuando nos acercamos a Dios, hay dos cosas que deben caracterizar nuestra vida. Poner toda nuestra confianza en Dios. Nuestra vida va a ser transformada solamente cuando ponemos toda nuestra confianza en Dios, depositamos nuestra fe en Dios, y esa fe produce obras. Es decir, esa fe se va a reflejar en una vida transformada. Por más que la memoria de todo el pueblo, ¿no?, la memoria a través de la historia se reconoce a Rahab como la ramera, claro, ese fue su vida pasada. Dios la transformó, hizo de ella una mujer de fe, una mujer con una vida nueva, una vida en Cristo, una vida para la gloria de Dios que se refleja en obras. En la Navidad, entonces, podemos recordar a Rahab y compartir este mensaje y decir a todas las personas, sobre todo a las mujeres, decirles que si crees que no hay alternativa, que tu vida está destruida, que ya nada puede transformarte, darte esperanza, la Navidad significa esperanza para tu vida. Dios quiere que tú vivas una experiencia de fe genuina, que tu pasado sea borrado por esa experiencia de fe, que tu pasado sea transformado por una fe que hace obras. Dios puede transformar tu vida entonces. Fíjense, la primera Navidad, recuerdan, hemos recordado a Tamar, una mujer que se esfuerza porque se le haga justicia y lucha por obtener esa justicia en la vida. La primera Navidad también nos ha recordado a Rahab, una mujer que es transformada por el poder de Dios. La tercera mujer ahora que encontramos en esta genealogía del nacimiento de Jesús ahora vamos a leer en este versículo 5, dice: Salmón engendró a Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Es decir, ahora la tercera mujer en esta genealogía es Ruth. Y Ruth nos recuerda a las mujeres que pueden darnos una importante lección de lealtad. Ruth es una mujer leal. Y fíjense, este versículo 5 simplemente nos dice: Boz engendró de Ruth a Obed. Y es muy escueto lo que dice Mateo. No nos dice que Ruth era una mujer moabita.
Fíjense, en esta historia nos vamos a encontrar con muchas sorpresas, ¿no? Una moabita. Y está en la genealogía de Jesús. ¿Cómo Dios tiene tanta misericordia del ser humano? Mientras los judíos tienen una actitud de desprecio a los no judíos, los marginan, los excluyen, lo ven completamente lejos de la gracia de Dios, Dios ve de otra manera. Dios es tan misericordioso que no excluye a las personas por su condición moral, a todos. Dios quiere abrazarnos, quiere darnos su amor generoso. A aquellos que los judíos decían perros, porque decían perros, así trataban a los no judíos, Dios no los trata de esa manera. Dios los trata con amor. Y está allí Ruth en esta genealogía. Recordamos en el Antiguo Testamento esta amistad tan grande entre Ruth y Noemí. Una amistad donde primaba el respeto. Hay un respeto hermoso allí entre la suegra y la nuera, ¿no? Qué respeto importante se ha construido. Hay mucho amor, hay mucho amor. Encontramos a Ruth que se siente en familia, se hace parte de una familia, se integra a una familia, donde es recibida con mucho amor. Y encontramos también esa lealtad de Ruth a Noemí. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y yo creo que eso es algo que nos marca. ¿Por qué en la Navidad, en la primera Navidad, se recuerda a Ruth? Y el Señor nos está diciendo que en esta Navidad debemos pensar también en la familia. Qué importante es el sentido de lealtad. Qué importante es que el Hijo de Dios que vino a darnos salvación, esa salvación incluye la conformación de familias donde prima el amor. Y que Dios nos ayude a mirar cuánto amor tenemos como familia. Cómo a partir de esta historia de las mujeres, Dios nos dice que es importante celebrar la Navidad, recordar al Hijo de Dios que viene a darnos salvación, una salvación para vivir en familia, vivir en lealtad, en armonía, en amor, en comprensión, en solidaridad. Qué importante es eso, recordar en la Navidad. Y en la historia de esta genealogía vamos a encontrar también, luego de Ruth, ahora en el versículo número 6, encontramos a otra mujer más en esta genealogía. Dice el versículo 6, estamos en Mateo 1, versículo 6, dice: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y ahora nos preguntamos, ¿quién es la mujer? ¿Quién es la mujer que se menciona? Dice, David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. No se menciona el nombre de la mujer, pero se hace referencia, dice, la que fue mujer de Urías. Y cuando leemos la historia bíblica, en 2 de Samuel, capítulo 10 al capítulo 12, se nos aclara, se nos pone el panorama así, a todo color, ¿no? Se nos dice quién es la mujer que fue de Urías. Estamos hablando de Betsabé. Betsabé fue la mujer de Urías, y cuando vemos la historia de Betsabé, nos encontramos con mujeres que nos hablan de una historia especial. Mujeres que pueden alcanzar la misericordia y el consuelo de Dios. Y en la primera Navidad se menciona a Betsabé, una mujer que alcanzó la misericordia y el consuelo de Dios. Fíjense, esta historia también es una historia difícil, una historia complicada, ¿no? La historia de David. El rey David, estamos hablando del rey David, y esta historia nos recuerda al rey David y uno de sus soldados muy leales al rey David. Urías, ¿no? Urías era el soldado leal al rey David, dispuesto a dar su vida por su rey. Un hombre leal, un hombre comprometido, un hombre dispuesto a sacrificarse completamente.
Y en esta historia, el rey David encontramos que mandó matar a su soldado leal. Y lo mandó matar a Urías para quedarse con su esposa Betsabé. Y la Biblia no esconde las cosas. La Biblia no dice, no, esto es escandaloso, mejor no hablemos de este asunto, borremos estas cosas de la memoria. No. La Biblia registra la historia tal y como ha sucedido para ayudarnos a entender también los grandes dilemas que vivimos los seres humanos. Que nuestra vida no es una vida de perfección, que nuestra vida no es una vida solo de éxitos, de haber hecho cosas buenas toda la vida. No. La Biblia registra también nuestros tremendos pecados, nuestras tremendas injusticias, nuestros tremendos crímenes que hemos cometido los seres humanos. Y en 2 de Samuel, capítulo 11, versículos 26 y 27, la Biblia ha registrado esta historia. Mateo no nos dice, pero hace referencia. Dice, no. La primera Navidad, recordemos nuestra historia. Fíjense, el texto bíblico, 2 de Samuel 11, 26 y 27, dice: oyendo la mujer de Urías que su marido, Urías, era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y David, siendo el rey, esta memoria de David se registró no solo en los grandes logros de este rey, las grandes cosas maravillosas que hizo, sino también la Biblia registra sus tremendas injusticias y su tremendo pecado, y que Dios no aceptó, no toleró, más bien condenó estas situaciones. La Biblia también registra en esta historia cómo Dios envió al profeta Natán para confrontar al rey David sobre este pecado horrendo. En 2 de Samuel, capítulo 12, que estamos leyendo, versículos 9 y 10 dice, el profeta Natán confrontó a David de esta manera: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Y la Biblia luego va a registrar cómo el primer hijo de esta relación de adulterio y de crimen, después de nacer, enfermó gravemente y luego llegó la noticia fatal de su muerte. Y es terrible cuando los padres reciben una noticia así, confrontan una noticia así, la muerte de nuestros hijos. Es terrible cómo David y Betsabé sufrieron por la muerte de su hijo. Después de estos hechos tristes de la muerte de su primer hijo, sucede algo que también la Biblia registra, y cómo la Biblia no pasa por alto estos hechos. Dice, 2 de Samuel 12, 15 al 18, dice: y Natán volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de la casa, y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió pan con ellos. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Y David vivió este desconsuelo.
Betsabé también sufrió por este desconsuelo al perder a su primogénito. Pero luego David y Betsabé tuvieron un segundo niño, y ese segundo niño fue Salomón, quien luego fue el rey Salomón. La Biblia lo registra, que el nombre de Salomón dice este pequeño al cual amó Jehová. Como en medio de su desconsuelo, de su dolor, Dios le mostró tanto amor a David y a Betsabé, que les dio un niño, y el profeta Natán fue a visitar nuevamente a Betsabé y a Salomón, y le puso un sobrenombre al niño. Este sobrenombre es Jedidías. A Salomón, el profeta le dijo, se va a llamar Jedidías. ¿Y qué significa Jedidías? Jedidías significa amado por Dios. Es decir, miren cómo en medio de nuestros desaciertos, en medio de nuestros desatinos, Dios nos sigue amando. Dios nos sigue amando, dándonos oportunidades, dándonos esperanza al ser humano. La primera Navidad nos recuerda a Betsabé, una mujer que sufrió mucho por la muerte de su primogénito, pero Dios siguió amando a Betsabé. Y queremos decir también esta mañana a todas las mujeres que están enfrentando el sufrimiento, el dolor, la pérdida de sus seres queridos, queremos decirles que Dios tiene misericordia de usted, que Dios sigue amándonos a la humanidad, a pesar de que le hemos dado la espalda a Dios, a pesar que nosotros somos testarudos en nuestro mundo, donde no queremos tomar en cuenta a Dios. A pesar de todo eso, Dios nos ama. Y como el profeta le puso este nombre, Jedidías, Dios sigue amando a las personas. La Navidad es eso, nos recuerda el amor de Dios. A pesar de nuestro pecado, siendo aún pecadores, Cristo vino por mucho amor, con todo ese amor de Dios, vino a dar su vida en la cruz para darnos salvación. En esta historia entonces hemos recordado a cada una de estas mujeres, y la última mujer que se registra en esta genealogía es María. Y versículo 16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. En la Navidad podemos recordar en muchos escenarios, ¿no? Las personas hacen su retablo y muchas figuras, muchas cosas ponemos allí y recordamos mucho. Recordamos a María también. Y María es una mujer que estuvo dispuesta a servir a Dios, dispuesta a poner su vida al servicio de Dios. María nos recuerda eso, que podemos, los seres humanos, poner nuestra vida al servicio de Dios. Y queremos esta mañana preguntarnos también, ¿está usted dispuesto como María a poner tu vida al servicio de Dios? María decía, he aquí la sierva, la esclava de Dios, decía, yo estoy dispuesto a servir a Dios y a servirlo completamente. Y esta mañana, en este mes de celebración navideña, queremos preguntarte, ¿estás dispuesto tú a servir a Dios? Poner tu vida al servicio de Dios. Que la Navidad tenga sentido. Así como la vida de Jesús tuvo sentido al darnos salvación, se encarnó para darnos salvación, que tu vida también tenga sentido en esta Navidad. Vamos a orar y recordemos, queridos hermanos, entonces a Tamar, una mujer que lucha porque se haga justicia. A Rahab, una mujer que es transformada por el poder de Dios. Que recordemos a Ruth, una mujer que nos deja una lección importante de lealtad. Qué importante es la lealtad en el marco de la familia. Que recordemos a Betsabé, que nos dice que la misericordia y el consuelo de Dios puede llegar a nuestro hogar en esta Navidad. Y a María, una mujer que está dispuesta a ser un instrumento en las manos de Dios, al servicio de Dios. Vamos a orar. Señor, esta mañana te damos gracias porque en la Navidad recordamos muchos escenarios y recordamos los escenarios de las mujeres a quien tú, Señor, tuviste en cuenta. No pasaste por alto
y de manera tan intencional colocaste en la memoria de su historia, la historia de Jesús, colocaste a las mujeres, Señor, que nos dejan lecciones tan importantes para nosotros. Queremos pedirte que toques el corazón de cada mujer en esta Navidad. Señor, que tú consueles a aquellas que sufren. Señor, aquellas que están pasando por situaciones de injusticia, que tú puedas recordar, Señor, en cada vida, Señor, puedas recordar que tú eres un Dios de justicia, que tú llamas, Señor, para que su vida tenga sentido, tenga un propósito. Señor, ayúdanos a entender que en el marco de la familia tenemos que aprender esa lección de lealtad, de amor, de unidad como familia. Ayúdanos, Señor, en esta Navidad a poner nuestra vida al servicio tuyo. Acompáñanos, Señor, que ninguno de nosotros en esta Navidad podamos mirar la vida con pesimismo, creyendo que ya no hay salidas, ya no hay solución, porque tú, Señor, a través de Jesucristo, has venido para darnos esperanza. Nos ponemos en tus manos. Que esa esperanza nazca, Señor, en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Querido José, sigamos el... Muchas gracias, pastor, por el mensaje. Nosotros como iglesia reconocemos en usted que es un instrumento de mucha bendición en la mano del Señor. Y siempre es el mensaje que el Señor le da para que entregue a la iglesia. Es muy oportuna y muy edificante. Muchas gracias, pastor Juan. Hermanos, ya vamos concluyendo el culto del día de hoy. El Señor nos ha acompañado hasta aquí. Seguiremos reuniéndonos conforme a su voluntad, su propósito. Él tiene un propósito para su iglesia, para la vida de cada uno de nosotros. Y vamos a entonar un cántico para ir concluyendo, hermanos. Dice un cántico hermoso, alusivos a la Navidad. Dice: suenen dulces himnos gratos al Señor y óigase en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Bendito sea su nombre. Qué lindo mensaje. Suenen dulces himnos gratos al Señor y óigase en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria, sin cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Salten de alegría, lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria, sin cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Late nuestro pecho noble gratitud hacia quien nos brinda redención, y a Jesús el Cristo quien nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria, sin cantemos a una voz. Que el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Aleluya, bendito sea su nombre. Inclinemos nuestros rostros para orar.
amados hermanos. Dios todopoderoso, Padre mío, a ti, Señor, te hemos rendido la honra y la gloria, el culto de hoy día, Señor, porque tú eres el Dios de la vida. Señor, nos rescataste de lo que andamos en perdición. Tú, Señor, enviaste a tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para tomar la forma humana. Y en su condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso lo exaltaste, mi Dios, a lo sumo, y le diste un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, de lo que están en la tierra y lo que están debajo de la tierra. Y toda lengua, toda boca confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria suya, Padre mío. Bendito sea tu Hijo amado. Y nos enviaste, Señor, gran Consolador, quien nos recuerda todas las cosas y las enseñanzas que tú nos has dejado. Y dice tu palabra, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en tu casa y hasta lo último de la tierra. Oh mi Dios, por eso te adoramos, trino y uno Dios. Eres el Dios de la vida, el Dios de la salvación, el Dios quien nos cuida, nos protege, nos da la vida. Nuestra vida te pertenece. Alma, cuerpo y espíritu son tuyos, mi Dios. Por eso en este día, Señor, hemos venido con todo ese entusiasmo, Señor, para darte la honra y la gloria. Gracias, Padre mío, por este tiempo que nos has acompañado, Señor, y que hayas recibido frutos de nuestros labios que alaban tu nombre. Padre, nos encomendamos nuestras vidas, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra sociedad, nuestro país en tus manos. Te necesitamos, Señor. Necesitamos que obres en nuestras vidas, en tu iglesia, en nuestro país. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor, así oramos. Amén. Amén. Hermanos, ya concluyamos pues alabando y glorificando a nuestro Señor y diciéndolo desde lo más profundo de nuestro corazón, que expresen nuestros labios que el Señor es mi pastor y nada me faltará, dice el salmista. En pastos delicados Él me hará descansar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, pastos delicados Él me hará descansar. Aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia.
justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. El Señor es mi pastor. Bendiciones, mis amados hermanos.